Antón me condujo fuera de la propiedad, un lugar que probó ser mucho menos agradable que su hacienda. Parecía ser un lugar mucho menos hospitalario que su hacienda. Estaba lleno de mares y mares de una hierba roja, que era el único vegetal que parecía poblar ese lugar. Junto a mí estaba Michelle. Obviamente no te vas a enfrentar literalmente a mí. De ser así, bueno, tu resultado sería bastante evidente. No, estamos poniendo en templanza y en mejora tu carácter y espíritu, haciéndote crecer. Así que vas a ir a un lugar no muy agradable. Parecíamos estar en una especie de gran cordillera, porque estábamos altos y ella me estaba llevando a un lugar desconocido, más oscuro, mucho más sombrío, descendiendo de esa montaña, bajando. El aire estaba cargado de desesperación, cargándose cada vez de lamentos en el aire. No tardé en darme cuenta que estaba, obviamente sí, en ese círculo que llamaban el círculo de la ira. No llegaba a entender del todo cómo había llegado ahí, aunque por obvias razones pensé que era el gallo. Ese fue el motivo. Una sensación de urgencia, aún así, me sacó de esos pensamientos, me impulsó a seguir adelante, como si supiese que debía enfrentarme a mi propia oscuridad para escapar de este lugar aterrador. Aquí, Antón no tiene más potestad que la de un invitado en una casa ajena. Se le permite estar aquí porque Padre se lo permitió y porque yo elegí que fuese así. El infierno es un lugar donde confluyen muchas energías y tú debes entender que cuando cambies de plano se te aplican las leyes de ese mismo y debes estudiar cómo reacciona tu cuerpo y contrarrestar esa reacción para poder sobrevivir en ese plano. Tu prueba es mucho más simple de lo que llegas a esperarte. Tu prueba es llegar a acostumbrarte al círculo de la ira, sobreviviendo en el pozo de la ira. Lo único que puedo desearte es suerte, dijo, señalándome con la mano, una pequeña puerta que conducía hacia un abismo. Obviamente me asomé al mismo, para no ver nada más que un inmensísimo pozo de oscuridad. Ahora entendí el nombre. Mirando atrás para hacerle algunas preguntas más, me di cuenta que ya no estaba ahí. Se había desvanecido como una nube de polvo en el viento. Avancé cautelosamente tras esa puerta, adentrándome en ese agujero, en ese pozo, solamente guiado por unas luces, unas llamas que ardían a lo lejos. Fue entonces cuando la vi, un poderoso demonio femenino que parecía ser la personificación de la ira, con la forma de un dragón. Tenía unas poderosas alas membranosas a su alrededor y tenía el mismo tamaño que un gran caballo. Miraba con unos ojos cargados de ira justo hacia mi dirección. Entendí que era hacia mí. Solo mirar a ese ser me llenó de una profunda ira. Sus ojos ardían con un fuego furioso y supe en ese mismo instante que ella quería devorarme. Sus intenciones eran tan claras como el día. Pero no podía permitirme que eso sucediese. Con mi instinto de supervivencia latiendo fuertemente en mi corazón, segregando adrenalina por el mismo, intenté buscar la mejor alternativa para ese futuro enfrentamiento. Ahora mismo, estando tan lejos de la hacienda, entendí que no podía esconderme en ningún lugar. Había muchos salientes y muchas piedras de gran tamaño, sí, pero de alguna manera mi mente me decía que no serviría de nada, que ella tenía un buen olfato y muy buen oído. Espera un segundo, pensé. ¿Por qué se me tiene que ocurrir que tiene un buen olfato si es la primera vez que la veo? En ese momento lo entendí. Ese ser era mi propia ira. Y todo empezó, y empecé a verla, en el momento en el que yo pasé la puerta. A eso se refería Michelle. El demonio, viendo que al fin entendía lo que estaba pasando, voló grácilmente hacia mí, haciendo volar la hierba a su alrededor mientras tocaba de nuevo el suelo. Soy Azura, y soy tu demonio de la ira. No sé por qué piensa la princesa que eres digno del desafío del pozo, pero me ha pedido personalmente que te deje intentarlo. Sin embargo, yo sé que no eres digno. Al fin de cuentas, desde que naciste, estuviste vinculado a mí. Dijo el dragón, esbozando una grotesca y repulsiva sonrisa. Dentro de mí sabía que tenía razón, y eso me llenó de una ira realmente inmensa.
¿Pero acaso tenía alternativa? Había venido aquí, sin haberme preparado siquiera, sin nada más que con lo que llevaba encima, ni mis herramientas, ni mi ropa militar. Lo dejé todo en el otro plano. Al fin de cuentas, no sabía que ese anciano me iba a llevar al mismísimo infierno. No pienses que descendiendo llegarás al pozo, ¿vale? Ya lo estás, ya estás en el pozo. Así que, déjame decirte cómo va a tratar esto. En el mismo habrá 3 pruebas, una física, una mental y una final. No voy a decirte más información que esa. Mucha suerte y no te preocupes, te estaré vigilando. Tras decir esto, lo hizo como la primera vez. Levantó el vuelo y desapareció. Aún así, sabía que me seguiría vigilando. Entonces reflexioné. Me di cuenta que esta prueba no sería solamente un desafío, sino que también era una oportunidad de redimir cosas que había guardado en mi mente, en rincones oscuros. Había pasado toda mi vida luchando contra mi ira y mis resentimientos, y ahora tenía una oportunidad de enfrentarlos cara a cara, y con suerte encontrar algo de paz y consuelo en mí mismo. Al fin y al cabo, yo era un militar retirado, era un militar que dejó el campo de batalla. Suspiré de miedo y angustia, pero sabía que debía adentrarme en ese pozo lleno de penumbra y horror. No sabía qué desafíos me encontraría ni si sería capaz de superarlos, pero estaba decidido a intentarlo. No solo por mí, sino también para curar mis propias heridas internas. Solo de esta manera sería capaz de salir de ese infernal lugar. No entendía aún por qué se me estaba sometiendo a este desafío, pero mi cerebro lo aceptó con bastante naturalidad. Después de tantos desafíos, esto lo estaba viendo ya como una rutina. Sentí como la presión y la oscuridad crecía a mi alrededor. Las voces de los condenados llenaban el aire y lamentos de maldiciones eran ya casi normales para mí. El calor de las llamas se hacía cada vez más intenso, y a medida que avanzaba, las imágenes de mi vida comenzaron a inundar mi mente, recordándome los momentos donde mi ira causó dolor, donde mi ira hirió a mis seres queridos, donde llené de sufrimiento a quienes me rodeaban. Me esforcé por no dejarme atrapar por esos recuerdos traicioneros, centrándome en lugar de ello en mi objetivo, superar las pruebas del pozo de la ira y liberarme de la oscuridad que había consumido mi vida. Por cada paso que daba, me fortalecía mi determinación y me aferraba a la esperanza de encontrar una nueva vida al otro lado de este desafío. Había muchos desfiladeros y caídas al vacío oscuro, lleno de ruidos repulsivos y gritos de agonía de los condenados que pedían ayuda con toda la fuerza de sus pulmones. En ese momento concluí que esta vez no estaba haciendo una misión con mis compañeros en un círculo que no era el mío. Este círculo era donde yo iría si hubiese muerto. Evitando todos esos pensamientos y evitando estas trampas fue como llegué a la primera prueba. Estaba ya cara a cara ante un desfiladero que conducía hacia abajo por unas escaleras hacia el pozo. La presencia del pozo no llegué a verlo en su totalidad hasta que estaba en este punto. Esa magna presencia que inspiraba terror y respeto despertó en mí. Descendí hasta encontrarme ante un circuito que parecía ser lleno de pruebas de destreza y fuerza. No me costó nada hacerlo. Todo tipo de entrenamientos a los que yo estaba acostumbrado como militar, saltos y trampillas que hacía con gracilidad y obviamente con mucha soltura, aunque me di cuenta que con cada piedra, con cada obstáculo que mis pies, mis manos superaban, algo llenaba mi corazón, una ira realmente inmensa que me hacía tropezar y una vez casi caigo al vacío en uno de los obstáculos de ese circuito. Por si fuese poco, miré atrás para encontrarme a pálidas criaturas que eran solamente una parodia de lo que antes era un ser humano. Esas criaturas me miraban con envidia. Obviamente sentí sus ganas de devorar mi carne. Eran escuálidas y pálidas y miraban mi cuerpo como un manjar y una melancolía, como si yo fuese algo que no habían visto en muchos años. ¿Acaso ese era mi destino? Cuando yo llegase a morir, ¿me transformaría en esos seres con el tiempo? Quité esos pensamientos rápidamente de mi mente. No podía flaquear ahora. Si lo hacía, caería al vacío y no iba a fracasar aquí. Así que controlé mi estado y fui tranquilamente, de manera pausada y rítmica.
y de esta manera pude superar los obstáculos, viendo a los seres por última vez desde la distancia, mirándome todos como si fuesen copias unos de los otros. A medida que seguía bajando y veía como la luz se sustituía por las llamas, sentí la mirada de Azura. Me observaba desde lejos, nunca dejaba de mirarme. Su presencia era inquietante, pero a la vez me daba consuelo. Sabía que ella era la clave para liberarme de esta prueba infernal. Me propuse firmemente en demostrarle que se equivocaba, de que yo podía superar esto. Después de superar esta prueba física, me enfrenté a la parte más difícil del viaje, la prueba mental. Descendí una vez más profundo en el pozo, como si estuviese bajando otro escalón más. Sin embargo, las pruebas mentales no eran tan sencillas, ya que me enfrenté a mis miedos más profundos y a mis fracasos más dolorosos, cada uno de ellos con una determinación y coraje que no sabía que tenía mi cuerpo. Gente a la que había herido y estaba delante de mí, llamándome traidor, mentiroso, iracundo, y yo simplemente pasaba por su lado y seguía adelante. La prueba mental me encontré cara a cara con muchos seres queridos, sí, pero ninguno de ellos llegó a pararme. Y justo cuando estuve saliendo de esa prueba, cuando veía la zona que delimitaba el final de la misma, escuché una familiar voz detrás de mí. No solo fuiste un cobarde, sino que me mataste. ¿Y crees que puedes irte así sin más después de todos estos años? Tragué saliva con dificultad. Me volteé con miedo. Era mi sargento de cuando estuve en el ejército. El hombre que dejé morir, el hombre que fue mi mejor amigo. Ambos servimos en Irak, y por si fuese poco, era su mano derecha. Un día de patrullaje, como otro cualquiera, se hizo el día más traumático de mi vida, ya que nos emboscaron un grupo de insurgentes, colocaron minas en nuestro camino y uno de nuestros 3 coches voló por los aires. Los otros 2 apenas tuvimos tiempo de reaccionar. Fue una masacre. 2/3 partes del escuadrón cayó en los primeros 5 minutos, pero a los pocos que quedamos, el sargento y otros 3 hombres, incluyéndome a mí, logramos hacernos con la radio de uno de los coches, que aún funcionaba. Logramos llamar a la central y pedir apoyo. Ahora solo restaba aguantar, pero eso no era tan fácil como sonaba. Estábamos rodeados y obviamente escasos de munición. El sargento, viendo la desesperada situación en la que nos encontrábamos, solo se le ocurrió un último escenario: usar las armas de los insurgentes caídos. Pero obviamente para eso teníamos que acercarnos a una de las dunas y cogerlos. Pero, por si fuese poco, eso también coincidió con el momento en el que ellos salieron, justo para atacarnos por todos lados al mismo tiempo, siendo esta situación una total carnicería. El sargento me pidió ayuda y yo no pude ayudarle. Fui un cobarde, me congelé. Vi como sus ojos se llenaban de ira antes de caer inerte al suelo. Mis otros 2 compañeros también cayeron junto a él. A mí me hirieron en el pecho y me dieron por muerto, pero cuando vinieron mis compañeros a investigar lo que había pasado, a responder a la llamada, me encontraron en una situación crítica y decidieron llevarme de vuelta. Yo logré sobrevivir a duras penas, pero mi corazón se quedó marcado para siempre. ¿Sabes qué juré ese día? Antes de caer, que si alguna vez pudiese devolverte lo que me habías hecho, te iba a devolver esa traición. Tras decir esto, el sargento se transformó en un demonio rojo, grande y corpulento, con grandes cuernos y brazos con forma de estaca. No dudó ni un instante antes de cargar contra mí. Eso me llenó de una profunda furia y cargué igualmente contra él. Con cada golpe que yo le daba, él crecía más. Con cada esfuerzo y grito que hacía contra él se hacía cada vez más rojo, vibrante y más corpulento. Y comprendí que se alimentaba de mí, así que decidí parar. No moverme, rendirme ante él. Era muy arriesgado, pero mi instinto me lo decía. Solo tenía un plan, y era ese plan. Era la no violencia. Y por suerte para mí, así fue. Él me golpeaba, me desafiaba, me insultaba, pero ninguno de esos golpes llegaba a hacerme nada. Me atravesaban. Él simplemente gritaba frustrado, pero yo lo entendí. No era real, solo era una ilusión que había creado en mi mente, en ese agujero infernal, para jugar conmigo.
Con cada prueba superada, sentí que mi carácter se templaba y pulía un poco más. Aprendí a aceptarme a mí mismo y a mis errores, y a perdonarme a la vez, así como a comprender que mi ira no solo me había llevado a este oscuro lugar, sino que también era parte que me había hecho salir de él, que sí, era parte del sufrimiento que había sentido en el pasado, pero no necesariamente tenía que ser mi presente y futuro. Mientras yo reflexionaba estos pensamientos y superaba este desafío, noté que Azura seguía observándome desde las sombras, evaluando mis avances y esfuerzos. Aunque sabía que ella representaba mi ira, también me recordaba que tenía la capacidad de superarla y encontrar mi propia paz interior. Con el corazón más sabio y decidido, me preparé para enfrentarme a la última y más difícil prueba en el pozo de la ira. Descendí por otras escaleras que llegaban a un lugar que parecía ser el fondo. El fondo era negro, gris. Apenas llegaba la luz del sol, era todo una penumbra casi perpetua. Una pena que no hubiese traído una linterna conmigo. Al llegar abajo, encontré a Azura, la cual me miraba con un tono despectivo e insultante. Ella, que estaba observándome durante todo mi viaje, estaba claro que iba a ser mi desafío final, enfrentarme a la personificación de mi propia ira y derrotarla de una vez por todas. Ella rugió ferozmente ante mí y cargó hacia mí. Sin embargo, yo apliqué todo lo que aprendí descendiendo por el pozo. Tenía que mantener el autocontrol. La batalla fue feroz, con Azura desatando toda la furia que era capaz de gestionar. Cada golpe que ella intercambiaba conmigo me hacía más fuerte. Yo me defendía con palos, piedras y cosas improvisadas que me encontré de los condenados que fracasaron descendiendo por el camino. Mientras ella cada vez se debilitaba más, yo me fortalecía. El control de mis emociones la estaba debilitando. Al principio no llegué a notarlo, porque ella lo ocultaba muy bien, con risas, burlas y todo tipo de artimañas para distraerme. Pero con el pasar de los minutos y con mis propias heridas, lo noté. Yo solo tenía trozos de animales, de restos, de huesos, y entonces entendí que no podía herirla, que iba a morir. Pero entonces concluí que todo era la mente, como fue todas las pruebas anteriores. Y al darme cuenta de esto, Azura simplemente me dio lástima. En el momento de fulminarme estas palabras y ese sentimiento en mi corazón, vi como la imponente armadura de escamas, que era el baluarte de este dragón, se rompía y agrietaba, hasta tal punto que todo su cuerpo se habría agrietado, y poco a poco se empezó a transformar en polvo, llegando a serlo del todo en poco menos de 30 segundos. Luego me acerqué a ella, cogí un poco de esa arena y la dejé caer al suelo. Entendí que eso era mi prueba, que la había superado. Tras eso vi a Michelle salir de entre las sombras, tendiéndome una mano, para luego salir volando, con unas gráciles y grandes alas rodeándola. Volamos hasta salir del pozo, pero llegamos a una altura lo suficientemente grande para darme cuenta de que el páramo estaba rodeado por más pozos. Este lugar se le llama el Páramo de los Pozos, como su propio nombre parece sugerir. Es el lugar donde Antón decidió hacer su hacienda y de esta manera poner a mucha gente a prueba. Por suerte para ti, eres una persona que peca de la ira. Eres lo más parecido a Antón que hay en Acre. Así que quería templarte antes de las siguientes misiones, que me huele a mí van a ser mucho más difíciles que las que has tenido hasta ahora. Y tendrías que estar a la altura de tus compañeros. De ahí que Antón insistió en que tú estuvieses en esta misión. Y sí, es una misión, ya que el comisario en persona lo sugirió. Felicidades, ahora eres un caballero de Acre.